través de este video vamos a explicar lo que es la eficiencia de las máquinas eléctricas. Vamos a ver primeramente el concepto de potencia. En términos generales, vamos a decir que la potencia es la energía que se absorbe o la energía que se genera en un tiempo específico. El concepto de potencia va a estar asociado a la energía en un tiempo determinado. Y la potencia vamos a medirla en watts. Para ello vamos a utilizar la letra W mayúscula. Pero también nosotros vamos a encontrar en muchos motores que la potencia está expresada en HP. Para ello vamos a explicarles lo que sería este pequeño factor de conversión. Vamos a utilizar el factor de 746. ¿Qué significa esto? Significa que cada HP equivale a 746 watts. Entonces, si yo tengo un HP, significa que yo tengo 746 watts. ¿Qué pasa si tengo 2 HP o si tengo 3 HP? Lo que vamos a hacer es multiplicar ese número que tenemos en HP por 746, lo cual nos va a dar el valor de la potencia en watts. Teniendo eso claro, vamos a recordar un poco a través de este pequeño esquema lo que sucede en las máquinas eléctricas. En las máquinas eléctricas, en términos generales, nosotros vamos a tener una potencia de entrada y vamos a tener una potencia de salida. La máquina eléctrica, como ya hemos visto en otro video, lo que hace es transformar o convertir la energía de entrada en una energía de salida. Hemos visto, por ejemplo, el caso del generador y el caso del motor. Para cada uno de ellos, respectivamente, en el caso del primero, lo que ingresa es energía mecánica. En un generador tengo a la entrada energía mecánica y a la salida lo que se me transforma es en energía eléctrica. En el caso del segundo o el motor, lo que tenemos a la entrada es energía eléctrica y esta energía eléctrica va a transformarse en energía mecánica. En el caso del motor particularmente, esta energía mecánica se traduce en movimiento. Como hemos visto también en otro video anterior, el movimiento que yo requiero para poder poner en movimiento un objeto o una carga, vamos a llamarle carga, no en términos eléctricos, sino una carga mecánica que necesito mover, la cual me va a determinar a mí la potencia de salida, qué es lo que yo necesito a la salida del motor. Y esto va a estar condicionado por lo que sería el par motor y la velocidad a la que yo necesito que se mueva la carga, ¿sí? La velocidad, en el caso de los motores, vamos a hacer una pequeña anotación acá, se da en revoluciones por minutos. Vamos a tener esto muy en cuenta porque cuando en un motor hablamos de las RPM, estamos hablando de la velocidad, las revoluciones por minuto a la cual me gira el eje del motor. Entonces aquí nosotros vamos a requerir un par motor para poder vencer lo que sería el estado inercial de reposo. Ya habíamos explicado también en otro video acerca del concepto del estado inercial. En este caso es un estado inercial de reposo. En los motores va a ocurrir algo muy interesante. Cuando se da el arranque se va a producir una corriente de arranque. Esta corriente de arranque va a tener un valor elevado, el cual va a ser mayor a el valor de la corriente de trabajo o corriente a plena carga
en la cual opera el motor bajo condiciones normales. Entonces en un motor eléctrico nosotros vamos a tener una corriente de arranque que, como bien lo dijimos, es más elevada que la corriente de trabajo o la corriente a plena carga, y vamos a tener también este segundo valor de corriente. Muy bien, veamos entonces a través de este pequeño esquema que tenemos aquí. En el caso del motor, ¿qué sucede? Bueno, habíamos dicho que tenemos la potencia de entrada, la cual es una potencia eléctrica. Y tenemos una salida que es potencia mecánica. Esta potencia mecánica es la que nosotros vamos a requerir para poder mover el elemento o la carga, como ya lo habíamos dicho, que está asociada al eje del motor. Pero aquí va a ocurrir un fenómeno. En este proceso de transformación o conversión de energía, recordemos que ya habíamos explicado también en otro video el principio fundamental de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá, en el proceso de transformación o conversión de la energía eléctrica a energía mecánica, se van a dar pérdidas. Nosotros vamos a tener aquí pérdidas de potencia, y vamos a mencionar, de las pérdidas que podemos encontrar en un motor, vamos a mencionar pérdidas mecánicas, las cuales se deben a la fricción o el rozamiento que se da en los elementos móviles, la parte rotativa del motor. Vamos a tener también pérdidas mecánicas en cuanto a lo que serían los motores que tienen eh, ventilación por aire forzado, cuando el abanico o el aspa que tenemos nosotros para poder impulsar el viento trata de mover el viento. Esa fuerza que requiere para poder mover el viento, eso le va a poner cierta resistencia. Entonces ahí vamos a tener pérdidas mecánicas. También, si un motor no está anclado o no está sujeto mediante su base de forma correcta, puede producir vibraciones. Dichas vibraciones evidentemente van a producir roces, fricciones internas que se van a traducir en pérdidas. Vamos a tener también otro tipo de pérdidas que serían pérdidas magnéticas. Las pérdidas magnéticas van a estar asociadas a lo que sería el núcleo magnético. Ahí vamos a tener pérdidas por histéresis, las cuales se van a dar bajo ciertas características propias del material y el flujo magnético que se está dando en el núcleo, donde tenemos el material de acero, donde fluye el campo magnético. Entonces ahí nosotros vamos a tener pérdidas magnéticas, vamos a tener pérdidas por histéresis, también vamos a tener pérdidas por corrientes parásitas, que vamos a catalogarlas como pérdidas de Foucault. Aquí se pretende, en el diseño del motor, evitar que hayan espacios en el laminado del núcleo para que no se den esas corrientes parásitas, las cuales van a ser saltos de electrones que se van a dar en el núcleo, en el material del núcleo, que consecuentemente está asociado a lo que sería el circuito magnético. También vamos a tener pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas van a deberse a que nosotros tenemos los bobinados de alambre, y cuando la corriente circula a través de las bobinas, el alambre opone cierta resistencia. Entonces ahí van a haber pérdidas óhmicas, va a haber calentamiento, y ese calor, esa energía calórica, son pérdidas que estamos teniendo en nuestra máquina debido a que esa energía no se crea de ningún lado. Esa energía se transforma, se convierte a partir de la energía eléctrica que está entrando al motor. Y también vamos a tener pérdidas misceláneas, que van a ser consideradas como otras pérdidas debido a que no se pueden catalogar dentro de lo que serían
las mecánicas, las magnéticas o las pérdidas eléctricas. Entonces, esas pérdidas son las que van a permitir que nuestro motor pierda eficiencia. La eficiencia de un motor lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a utilizar este símbolo que es una N con una extensión un poco más prolongada aquí al final y decimos que la eficiencia se calcula como el cociente entre la potencia útil o potencia de salida entre la potencia absorbida. La potencia absorbida va a ser igual a la misma potencia útil o potencia de salida más la potencia de las pérdidas que tenemos en el motor. Entonces, para poder calcular la eficiencia debemos conocer el valor de la potencia de salida o potencia útil, así como también la potencia absorbida por el motor, que, como lo dijimos hace un momento, la potencia absorbida es la suma de la potencia útil más las pérdidas o la potencia debida a las pérdidas. Cabe recalcar aquí un aspecto muy importante. La potencia útil siempre va a tener un valor más pequeño que la potencia absorbida. Y esto tiene lógica, porque podemos ver que la potencia absorbida va a ser igual a la potencia útil más las pérdidas, la potencia que se pierde en la conversión de energía. Entonces, si nosotros calculamos la eficiencia, vamos a tener un número que va a ser siempre menor a 1. Si al momento de efectuar el cálculo nos da un valor mayor a 1, debemos revisar porque algo hemos hecho mal. Entonces, el valor que a nosotros nos da este cociente, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por 100? Lo vamos a multiplicar por 100 porque el valor de la eficiencia tiene que ser un valor porcentual. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos la eficiencia de un motor y este cociente nos da como resultado 0,75, para poder expresar este valor como un valor porcentual de la eficiencia, lo que hacemos es multiplicarlo por 100 y si nosotros multiplicamos 0,75 por 100 nos va a dar un valor de 75. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro motor tiene una eficiencia del 75%. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Conocemos el valor de la potencia útil, conocemos el valor de la potencia absorbida, que es la suma de la potencia útil más la potencia debida a las pérdidas, y realizamos esta división entre ambos valores, obtenemos un resultado menor a 1, lo multiplicamos por 100 y finalmente nos da un valor porcentual. La eficiencia en los motores es sumamente importante, ya que cuanto más eficiente sea nuestra máquina eléctrica, significa que estamos aprovechando al máximo la potencia de entrada, la potencia que estamos absorbiendo de la red eléctrica. Recuerden que estas pérdidas se traducen en dinero.